En la pequeña cabaña de madera, enclavada en la ladera ventosa de la montaña, la vida de Elena, una niña de 10 años, giraba en torno al cuidado de su madre enferma, Rosa, y de su hermana pequeña de 5 años, la inocente Clara. El calor en la humilde cabaña no provenía del fuego del hogar, sino del silencioso amor entre madre e hijas. Pero entonces, la verdadera oscuridad descendió, cuando la tos de su madre, Rosa, se volvió violenta, acompañada de fiebre alta y preocupantes hilos de sangre. El viejo curandero del pueblo vino a verla y meneó la cabeza con tristeza, explicando que la única esperanza era una hierba rara y preciosa, llamada flor del corazón, que solo crecía en lo más profundo del bosque sombrío, el temido bosque oscuro. También advirtió sobre el guardián del bosque, lobo de las sombras, el lobo gigante y feroz al que nadie se atrevía a enfrentar. Elena, escondida tras la puerta, sintió cómo su pequeño corazón se encogía de miedo ante los rumores sobre el bosque y el lobo legendario. Pero la imagen de su madre, debilitándose día a día, y los ojos desconcertados de Clara, encendieron en ella una determinación férrea. Esa noche, oyendo a su madre delirar y llamar su nombre y el de su difunto padre, Elena tomó una decisión. Temprano, a la mañana siguiente, mientras la niebla aún flotaba, preparó en silencio unas tortillas secas. Guardó el pequeño cuchillo de su padre en su cinturón. Se puso su viejo poncho y besó suavemente la mejilla de su hermana dormida. Mirando a su madre por última vez, Elena tragó las lágrimas, cerró la puerta y se adentró en el sendero que conducía al bosque sombrío. Tan pronto como entró en el bosque, el aire se volvió frío y húmedo. La luz del sol era obstruida por el denso follaje. Los sonidos familiares desaparecieron reemplazados por susurros misteriosos y sonidos extraños. Elena sintió miedo intentando recordar las enseñanzas de su padre sobre cómo orientarse agarrando con fuerza el viejo cuchillo. El camino se hacía cada vez más difícil, espinoso y resbaladizo. La sensación de soledad y un vago temor a ser observada crecían. Entonces los vio huellas gigantes impresas en el barro húmedo, una rama gruesa quebrada y un mechón de pelo negro azabache y áspero enganchado en un arbusto. Lobo de las sombras era real. Al caer el crepúsculo, un aullido largo y poderoso resonó por todo el bosque. Desde lejos, en un risco elevado, Elena vislumbró la silueta gigante y oscura del lobo, erguida, imponente bajo la luna creciente, con ojos como 2 brasas. Se apresuró a esconderse tras un árbol corpulento. Con el corazón desbocado, contuvo la respiración hasta que el lobo desapareció en la oscuridad. Al segundo día, agotada, hambrienta, sedienta y perdida, Elena se dejó caer al suelo con lágrimas en los ojos, queriendo rendirse. Pero la imagen de su madre y su hermana, junto con el recuerdo de su padre, la levantaron. Encontró un pequeño arroyo y algunas bayas silvestres
comestibles, recuperando algo de fuerza y determinación. Siguiendo un aroma extraño y las señales de un musgo especial, Elena se adentró en la zona más sombría. Y entonces, en una estrecha grieta, vio las flores de flor del corazón, brillando con una suave luz azulada. La esperanza surgió justo cuando una sombra gigante apareció, bloqueando la salida. Lobo de las sombras estaba allí tan cerca que Elena pudo sentir su aliento y su olor salvaje. Gruñó mostrando sus colmillos blancos y afilados, sus ojos rojos y ardientes fijos en la niña. Invadida por un miedo absoluto, Elena se quedó paralizada, pero entonces un destello de ingenio la iluminó. Arrojó el último trozo de tortilla hacia el lado opuesto, aprovechando el instante en que el lobo se detuvo. Elena se deslizó rápidamente por la grieta más estrecha, arrancó apresuradamente las preciosas flores, encontró otra salida y corrió, desesperadamente mientras el aullido furioso del lobo la perseguía. Corrió sin descanso hasta salir del borde del bosque, justo al amanecer con la ropa hecha jirones y las manos y pies arañados, pero aferrando las flores que salvarían una vida. Al llegar a casa, se encontró con una escena desgarradora. Clara sollozaba junto a su madre Rosa, que yacía inmóvil, con una respiración apenas perceptible. Sin dudarlo, Elena machacó rápidamente las flores, las mezcló con agua del arroyo y le dio temblorosamente, cucharada tras cucharada, a su madre, rezando en silencio. El tiempo pasó lentamente, en tensa espera. Entonces, como por milagro, la respiración de Rosa se volvió más regular. Un rubor rosado volvió a sus mejillas. Abrió lentamente los ojos mirando a sus dos hijas, con una mirada débil, pero llena de amor. Elena y Clara rompieron a llorar de felicidad. Días después, Rosa se recuperó gradualmente. Abrazó fuerte a Elena, escuchando el relato simplificado de su hija sobre su extraordinario viaje. Sus ojos se llenaron de orgullo y compasión. El calor y las risas volvieron a la pequeña cabaña de madera. Una tarde al atardecer, Elena se quedó junto a la ventana mirando hacia el bosque sombrío. El bosque seguía siendo misterioso, pero ya no era aterrador a sus ojos. En su lugar había respeto y un silencioso orgullo por la valentía que ni ella misma sabía que poseía, una valentía encendida por un amor infinito hacia su familia. Los días siguientes transcurrieron en una paz inusual. Rosa ya podía sentarse sola, la sonrisa más brillante en sus labios, antes pálidos, y Clara parloteaba como un pajarillo junto a su madre y hermana. La pequeña cabaña volvió a llenarse de risas, pareciendo que la pesadilla había pasado gracias al milagro de la flor del corazón. Elena se sintió aliviada, pero en algún lugar profundo, una vaga sensación de inquietud persistía, como el eco del aterrador aullido en el bosque nocturno. A veces, en la quietud de la medianoche, se despertaba sobresaltada por extraños susurros,
o el crujido de ramas secas afuera sonidos que antes no había notado, y se decía a sí misma que solo era el miedo que aún la perseguía. Pero su mirada se dirigía involuntariamente hacia el bosque, donde la oscuridad parecía espesarse, cada noche preguntándose si esta paz sería realmente duradera. Esa inquietud no era infundada. Una mañana, al salir a por leña, Elena se quedó helada al ver huellas gigantes profundamente marcadas en la tierra húmeda frente a la cabaña más claras, y mucho más cercanas que nunca rodeaban la casa, y se detenían un largo rato justo debajo de la ventana de Clara. Un escalofrío le recorrió la espalda. Apresuradamente metió a su hermana en casa, intentando ocultar su pánico con una mentira sobre algún animal salvaje perdido, aunque sus manos temblaban. Esa noche, mientras preparaban su humilde cena, un gruñido bajo y profundo resonó justo al otro lado de la pared. A través de una rendija, Elena vio los familiares ojos rojos y ardientes observando el interior. Lobo de las sombras había llegado hasta su casa. Rápidamente, junto a su madre, reforzaron la puerta desvencijada con viejas tablas de madera, con el corazón latiéndole como un tambor, mientras Rosa intentaba mantener la calma para no asustar demasiado a Clara. Pasaron la noche en vela, escuchando el sonido de garras arañando y la pesada respiración de la enorme bestia afuera. Casi al amanecer, cuando los ruidos cesaron momentáneamente, Elena entreabrió la puerta. El lobo se había ido, pero en el umbral donde Clara solía sentarse a jugar el pequeño chal rojo favorito de su hermana, había desaparecido. Solo quedaba un mechón de pelo negro azabache, como un mensaje, una declaración de guerra. Inquietante, sabía quiénes eran, y las tenía en el punto de mira. El miedo se transformó entonces en una furia protectora hacia su familia. En el corazón de Elena, sabía que no podía seguir huyendo. La noche siguiente, Lobo de las Sombras regresó más feroz. Ya no exploraba, sino que se lanzó directamente contra la frágil puerta de madera, y el impacto sacudió toda la cabaña. Clara gritó de terror, aferrándose a su madre Rosa, quien, temblando, pero guiada por su instinto protector, cogió un leño medio encendido del fogón. Elena miró a su madre, a su hermana, y luego al pequeño cuchillo de su padre. Los recuerdos del enfrentamiento en la grieta volvieron de golpe. Les dijo a su madre y hermana que se quedaran detrás de ella, con voz llena de determinación. Corrió hacia la ventana agrietada y miró directamente a los ojos rojos y ardientes de la bestia. Esta vez no retrocedió. Usando el cuchillo de su padre, frotó con fuerza contra un pedernal viejo, creando chispas brillantes justo frente al lobo. Al mismo tiempo gritó con todas sus fuerzas. Un grito, no de miedo, sino desafiante, protegiendo su territorio. Lobo de las Sombras
pareció sorprendido por la feroz resistencia y el fuego repentino de la niña, que consideraba una presa débil. Rugió con rabia y retrocedió unos pasos, mientras Rosa también arrojaba el leño encendido hacia la puerta. El tenso enfrentamiento duró unos minutos agónicos, la mirada firme de la niña desafiando la mirada de la bestia salvaje. Finalmente, quizás, sintiendo la determinación inquebrantable o molesto por el fuego y el ruido, Lobo de las sombras aulló largamente con frustración y rabia, dio media vuelta, y su enorme sombra oscura se fundió rápidamente con la noche del bosque. La cabaña volvió a quedar en silencio, solo roto por los jadeos y los sollozos de Clara. Elena se apoyó contra la puerta agotada, pero llena de una extraña emoción. Miró por la ventana hacia donde el lobo acababa de desaparecer. Sabía que el peligro seguía allí, acechando en algún lugar del bosque sombrío, pero algo había cambiado. Podía sentirlo. A la mañana siguiente, al salir, el sol salió sigilosamente. En el umbral donde habían tomado el chal de Clara la noche anterior, ahora había algo más no. El chal, sino una única flor del corazón aún fresca. Su suave luz azulada, como un reconocimiento silencioso. Elena se agachó a recoger la flor con el corazón lleno de confusión. Lobo de las sombras no era solo una bestia feroz. Era parte del bosque, un espíritu antiguo, y de alguna manera el enfrentamiento de la noche anterior no fue solo una expulsión, fue una comunicación a la manera del bosque salvaje. No lo había sometido, pero había demostrado su valentía y se había ganado un respeto a regañadientes. La amenaza inmediata podría haberse calmado temporalmente, pero un nuevo vínculo complejo y misterioso entre ella y el bosque acababa de comenzar, y el futuro de su familia ahora dependía de aprender a convivir con los secretos y el poder que éste albergaba. La flor del corazón, en la mano de Elena, emitía una suave luz como un susurro del misterioso bosque, y la quietud volvió a la cabaña de madera. Pero era la frágil quietud de un acuerdo tácito. Lobo de las sombras ya no acechaba en la puerta, pero su presencia imponente aún dominaba el bosque sombrío. Aunque Rosa estaba mucho mejor, una tos leve pero persistente regresaba en las noches frías. La flor parecía solo aliviar los síntomas, no curar por completo. Elena acudió al viejo curandero, quien suspiró al ver el pétalo restante, explicando que eso era solo la parte superior, y que para que su madre sanara de verdad, debía encontrar la raíz de la flor del corazón enterrada profundamente donde la energía espiritual del bosque era más fuerte, y también el lugar guardado más celosamente por Lobo de las sombras. Sus palabras fueron como un rayo. Otro viaje a un lugar aún más peligroso, pero esta vez los ojos de Elena no solo contenían miedo, sino también esperanza y curiosidad,
Por ese extraño vínculo, volvió a casa con el corazón apesadumbrado, pero con una clara determinación. No podía dejar que su madre viviera enferma. Mirando la flor dejada por el lobo, le surgió una idea audaz. Quizás no necesitaba luchar, sino mostrarle que venía solo a pedir una pequeña parte del bosque. Esta vez, la preparación fue diferente, además de algo de comida. Envolvió el trozo de carne seca, más grande que tenían como regalo de respeto, una forma de pedir permiso. Observó cuidadosamente el bosque, memorizando senderos. Antes de irse, le susurró a Clara que esta vez sería diferente, que iba a hablar con el bosque, llevando una pequeña y vieja azada en lugar del cuchillo, entrando al bosque sombrío no como una intrusa asustada, sino como alguien que buscaba ayuda del propio espíritu del bosque. El segundo viaje tuvo un cariz completamente diferente. Aún cautelosa, el miedo había dado paso a la concentración y a una extraña sensación de conexión. El bosque parecía sentirlo también. La luz del sol penetraba un poco más. El canto de los pájaros parecía menos lastimero. Pero la presencia del lobo de las sombras seguía siendo clara. Apareció antes observando a Elena tranquilamente desde la distancia. Su enorme sombra oscura, deslizándose ágilmente, Elena no se inmutó. Al llegar a un claro familiar, colocó con cuidado el trozo de carne seca sobre una gran roca plana. Hizo una reverencia y continuó adentrándose. Vio al lobo acercarse a olfatear el regalo y luego seguir con la mirada. Su figura que se alejaba con una expresión indescifrable, siguiendo señales más sutiles. Elena finalmente llegó a un árbol gigante y antiguo, donde la tierra era suave y húmeda y emanaba un fuerte aroma herbal. Aquí estaba. La raíz debía estar debajo. Comenzó a cavar con cuidado con la pequeña azada. Era un trabajo duro. Justo cuando sintió la dura raíz bajo la tierra, un silbido escalofriante sonó a su lado. Una gran víbora verde salió de un hueco del árbol, molesta por la excavación, alzando su cabeza triangular lista para atacar. Elena retrocedió, horrorizada, soltando la azada. Pero antes de que la serpiente pudiera lanzarse, un rugido que hizo temblar la tierra resonó. Lobo de las sombras. Apareció como un torbellino, interponiéndose directamente entre Elena y la serpiente. Atrapó a la serpiente con sus poderosas mandíbulas y la azotó violentamente contra el suelo, hasta que quedó inmóvil. El lobo miró profundamente a Elena, luego dio un suave empujón con el hocico hacia el árbol donde ella cavaba, como dando permiso antes de darse la vuelta en silencio y desaparecer en la espesura. Elena temblaba, pero su corazón se llenó de un profundo respeto y gratitud. Entendió que el lobo no la salvó por bondad convencional, sino porque protegía su territorio, y quizás percibió la intención pura y el respeto de Elena. Rápidamente desenterró la preciosa raíz,
volvió a cubrir cuidadosamente la tierra. Hizo otra reverencia y se marchó. Este regreso fue mucho más tranquilo. La raíz se preparó como medicina. Rosa la bebió y se recuperó milagrosamente. Su salud se estabilizó. La tos desapareció. Su piel recuperó el color rosado. La cabaña volvió a llenarse de risas genuinamente tranquilas. Desde entonces, aunque la vida seguía siendo difícil, el miedo al bosque sombrío había desaparecido. De vez en cuando Elena dejaba algo de comida o flores silvestres en el borde del bosque. A veces veía la familiar sombra oscura del lobo de las sombras, observando en silencio desde lejos. Sus ojos rojos, ya no amenazantes, sino como un recordatorio del frágil equilibrio del poder latente de la naturaleza y de la valentía que crea los vínculos más mágicos. Elena había aprendido que, para sobrevivir a veces, no se trata de conquistar, sino de comprender y respetar fuerzas mayores que uno mismo, tanto en el bosque salvaje como en la propia vida. Las estaciones pasaron trayendo el ritmo familiar de la vida en la montaña. Rosa estaba completamente sana. La risa de Clara era tan clara como el arroyo, y Elena era ahora más fuerte y serena con una profunda comprensión del bosque que nadie más poseía. La paz parecía haberse arraigado, pero entonces la madre naturaleza puso a prueba a la gente de otra manera. Cuando el invierno llegó temprano y fue más duro que nunca, la nieve cayó espesa cubriendo los senderos. El frío cortante se coló en cada cabaña y las reservas de comida del pueblo se agotaron rápidamente, mientras los cazadores más fuertes regresaban con las manos vacías. Los animales del bosque parecían haber desaparecido. Por primera vez en años, el fantasma del hambre se hizo claramente presente, amenazando la supervivencia de toda la comunidad. El miedo regresó, pero esta vez era el miedo al hambre y al frío, enemigos presentes y mucho más crueles. Día tras día, la situación empeoraba. El llanto de los niños hambrientos era más frecuente. Los rostros estaban demacrados y preocupados. Incluso el viejo curandero solo podía negar con la cabeza ante las despensas vacías, mientras todos los esfuerzos por encontrar comida fracasaban. En medio de la desesperación general, el curandero recordó a Elena la milagrosa recuperación de su madre, su valentía y su inusual conocimiento del bosque. En una tensa reunión del pueblo, entre suspiros desesperados, el anciano se levantó, se dirigió a Elena y a su madre y dijo que quizás había alguien entre ellos que entendía mejor el bosque. Miró directamente a Elena y le preguntó si conocía algún lugar en lo profundo del bosque donde aún pudiera quedar comida, un lugar al que el frío no hubiera llegado, añadiendo que todo el pueblo contaba con ella. La propuesta dejó a todos atónitos. Se volvieron hacia Elena. Sus miradas ya no eran de sospecha, sino de súplica, una última esperanza.
Elena se sorprendió por la repentina confianza. Miró a su madre a los rostros expectantes y sin dudarlo asintió. A la mañana siguiente, un pequeño grupo formado por los hombres más fuertes y el curandero guiados por Elena, iniciaron el arduo viaje hacia el bosque sombrío cubierto de nieve. Elena siguió las señales que solo ella reconocía: la dirección menos ventosa, los árboles que aún conservaban algo de savia donde la tierra estaba menos congelada, llevándolos por senderos por los que nadie se había atrevido a aventurarse antes, más adentro del corazón del bosque. La nieve era espesa, el viento frío, el camino peligroso, pero nadie se rindió. Depositaron su fe en su joven guía. Tras horas de lucha, Elena se detuvo ante un pequeño valle resguardado del viento, rodeado de riscos cubiertos de musgo. Una visión milagrosa apareció. La nieve era notablemente más fina. El suelo aún dejaba ver arbustos de bayas resistentes al frío, tubérculos comestibles escondidos bajo la tierra esponjosa y rastros de pequeños animales hibernando. Incluso un pequeño arroyo que aún no estaba congelado fluía con un murmullo. La naturaleza era dura, pero aún ofrecía un camino para sobrevivir. Justo en ese momento, en el risco que dominaba el valle, apareció la familiar sombra oscura del lobo de las sombras. Se quedó allí observando en silencio al grupo, sus ojos rojos y ardientes, extrañamente tranquilos, sin obstaculizar, como aceptando su presencia en su territorio. Una confirmación del vínculo y el respeto que Elena había construido. El grupo miró al lobo, luego a Elena con un respeto silencioso en sus ojos. Rápidamente recolectaron comida, bayas, raíces e incluso cazaron algunos animales pequeños y la llevaron de vuelta al pueblo que esperaba desesperado. Gritos de alegría resonaron cuando regresaron con las cestas llenas de comida. El hambre fue repelida, todo el pueblo se salvó gracias a la valentía, el conocimiento de Elena y la confianza de la comunidad. El hombre que una vez acusó a Elena se acercó con el rostro curtido, pero la mirada sincera se inclinó ante la niña y dijo: Elena, estábamos equivocados. Perdónanos por nuestra ignorancia y nuestro miedo. Gracias por salvar al pueblo. Desde aquel duro invierno, Elena no solo fue aceptada, sino querida y respetada por todo el pueblo. Se convirtió en la que mejor conocía el bosque, el puente entre la naturaleza salvaje y la vida humana. Los aldeanos aprendieron a vivir en mayor armonía con la naturaleza, agradeciendo los dones del bosque y respetando sus misterios. Lobo de las sombras todavía aparecía ocasionalmente en el borde del bosque, como un guardián silencioso, símbolo de fuerza y equilibrio. La historia de Elena y el lobo de las sombras se convirtió en una leyenda del pueblo, una lección sobre la valentía
que vence al miedo, el amor que redime la vida y la maravillosa armonía que puede surgir entre humanos y naturaleza cuando existe suficiente respeto y comprensión. La vida de Elena y su familia ahora estaba llena de luz y esperanza, un final feliz, merecido para el viaje extraordinario de un corazón valiente. Una anciana susurraba débiles oraciones. Un hombre de mediana edad reprimía su ira golpeando con la mano la madera podrida. Su miedo tenía un nombre, una leyenda profundamente arraigada en esta tierra árida. El lobo gris, el enorme lobo gris que reinaba en la cueva de roca en aquella colina, aquel que se había apoderado de la fuente subterránea como una maldición en venganza por la avaricia humana de cavar demasiado profundo en las entrañas de la tierra. Bastaba con mencionar su nombre para que el terror se extendiera por el aire espeso. En medio de aquel paisaje desolado y de aquel miedo colectivo, había una pequeña figura sentada en silencio sobre los escalones en ruinas. Era Mateo, el huérfano de ojos límpidos, pero inusualmente firmes. Con un dedo dibujaba círculos indefinidos sobre la capa de polvo rojo, mientras con la otra mano apretaba una gastada cruz de madera, la única reliquia de su padre minero fallecido. A diferencia de los demás, la mirada de Mateo no se dirigía al suelo ni al vacío inerte, sino directamente hacia la oscura entrada de la cueva, en la lejana colina, una mirada que no contenía miedo, sino una silenciosa determinación que comenzaba a gestarse. El viento a su alrededor parecía cambiar también, trayendo consigo un aire de misterio de espera. Cuando el atardecer comenzó a teñir de rojo toda la tierra reseca, Mateo regresó a su choza improvisada. Bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, limpió cuidadosamente la cruz, el recuerdo de la mano fuerte de su padre, entregándosela. Surgió fugazmente cálido y firme. Entonces el niño salió caminando directamente hacia el grupo de adultos que seguían sumidos en el desaliento. «Voy a entrar en la cueva». Su voz infantil, pero clara, resonó rompiendo el silencio. Primero hubo asombro, luego risas escépticas, palabras disuasorias, llenas de miedo. «La maldición es real, Mateo. Ni siquiera los hombres se atreven». Pero Mateo solo apretó más la cruz, levantándola a la altura del pecho. «Mi padre me enseñó que ninguna maldición es más fuerte que la fe. Él dijo que el agua está allí. Llevaré su cruz conmigo». Sin decir una palabra más, sin esperar consentimiento ni oposición, Mateo se dio la vuelta y comenzó a caminar. Un pequeño punto solitario, avanzando hacia la colina, amenazante su sombra, alargándose sobre el polvo rojo bajo la luz moribunda del crepúsculo.
Los aldeanos se quedaron paralizados, observándolo, el miedo en sus ojos, ahora mezclado con un poco de asombro y quizás un destello de vergüenza ante el increíble coraje de un niño. Los pasos regulares de Mateo resonaron, convirtiéndose en el único sonido de esperanza o de locura temeraria en el valle muerto. El viento, en la ladera de la colina, golpeaba con más fuerza, mientras Mateo subía por las rocas escarpadas. La entrada de la cueva apareció ante él, una boca oscura que devoraba la luz, y llena de amenaza las rocas a su alrededor como colmillos de una bestia mítica. El silbido del viento a través de las grietas de la roca sonaba ahora como un gruñido, un aullido que resonaba desde las profundidades de la tierra. Mateo se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. En su pequeño pecho respiró hondo, la mano blanqueada por la fuerza con que apretaba la cruz. Entonces entró en la oscuridad. Dentro había otro mundo húmedo y sorprendentemente frío. La densa oscuridad rodeaba a Mateo, solo una débil luz de una lámpara improvisada, o quizás nada, solo tanteando por el tacto, iluminaba el camino. Las estalactitas colgaban como enormes dientes. El sonido de pequeñas piedras cayendo en algún lugar, el eco solitario de sus pasos. El viento se colaba por aberturas invisibles, creando aullidos espeluznantes, a veces graves, a veces agudos, como el lamento fantasmal o el verdadero aullido de un lobo. A veces tropezaba, a veces se sobresaltaba por un ruido extraño, pero Mateo volvía a mirar la cruz. Murmuraba las enseñanzas de su padre y se levantaba de nuevo siguiendo el goteo del agua que parecía hacerse más claro, adentrándose más en la cueva. Finalmente llegó a un espacio más amplio. Frente a él había un pequeño lago subterráneo, la superficie oscura y tranquila, pero bloqueando el acceso al lago imponente, había una enorme formación rocosa. Bajo la débil luz y las sombras fantasmagóricas, emergía con la forma inconfundible de un lobo gris gigante agachado, como si custodiara la preciosa fuente de agua. El aullido parecía emanar de la propia roca inerte, alcanzando el clímax de la amenaza. Mateo se quedó paralizado. El miedo primordial surgió, haciéndole retroceder un paso. Pero entonces sus ojos se posaron en la cruz en su mano, la fe de su padre, sus enseñanzas. Respiró hondo, avanzó enfrentándose valientemente a la encarnación del miedo que envolvía al pueblo. La cruz se alzó en alto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Su voz resonó en la cueva temblorosa, pero llena de poder. No tienes derecho a estar aquí. Devuelve el agua a mi gente.
En el instante en que sus palabras cesaron y la cruz se alzó, ocurrió un cambio milagroso. El espeluznante aullido del viento cesó abruptamente. Un silencio casi absoluto lo envolvió todo, durando solo un instante. Entonces un nuevo sonido comenzó a surgir, suave al principio, luego más fuerte, claro y lleno de vida. El murmullo del agua corriente. Desde detrás, desde debajo de la roca con forma de lobo, el agua comenzó a fluir con más fuerza, brillando bajo la débil luz reflejada por la cruz o alguna grieta superior. La roca seguía allí, pero su aspecto feroz y amenazador se había desvanecido, dejando solo una majestuosa creación natural. Mateo miró el agua que fluía, miró la cruz en su mano, y una sonrisa de alivio, asombro y fe radiante se dibujó en su rostro infantil en medio de la oscuridad de la cueva. El miedo había sido conquistado, y la esperanza ahora fluía de verdad. Cuando el atardecer proyectó largas sombras tiñendo de rojo la espesa capa de polvo sobre la aldea, agonizante, Mateo se sentó solo en su choza improvisada. La tenue luz de la lámpara de aceite iluminaba claramente sus pequeñas manos, limpiando cuidadosamente la gastada cruz de madera. No era solo un trozo de madera, era un legado, un mensaje de su difunto padre minero. El recuerdo pasó como una ráfaga cálida, la mano callosa pero firme de su padre, colocando la cruz en su pequeña mano, la voz profunda resonando. La fe cava más profundo que la mina más profunda. Hijo mío, encuentra la fuente que el ojo común no puede ver. Esta cruz había acompañado a su padre bajo tierra innumerables veces como un talismán, un símbolo de esperanza silenciosa en la profunda oscuridad.